Hola, soy Alberto Alonso, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Valencia, y este vídeo es continuación de uno anterior en el que se explica cómo se aplican las 4 primeras reglas de determinación de la pena previstas en el artículo 66.1 del Código Penal. Aquí vamos a tratar el resto de esas reglas, es decir, las reglas quinta, sexta, séptima y octava del artículo 66.1 del Código Penal. Pero antes de entrar en ello, se debe recordar que estos criterios de determinación de la pena, todos ellos previstos en el artículo 66.1, son los que se utilizan para concretar el efecto de las circunstancias genéricas, atenuantes, agravantes y mixta de parentesco, recogidas todas ellas, como sabéis, en los artículos 21, 22 y 23 del Código Penal. Y asimismo se debe recordar que se trata de reglas que se utilizan en el proceso de determinación de la pena en la fase que se suele denominar marco penal concreto. Por lo tanto, una vez tenidos ya en cuenta el grado de realización del delito, el grado de intervención en el mismo y asimismo una vez constatado si concurre alguna eximente incompleta o un error de prohibición vencible. Y por último, se debe recordar también que se trata de reglas de obligada aplicación solo en los casos de delitos dolosos y menos graves, no ocurriendo lo mismo si se trata de delitos imprudentes y delitos dolosos leves, como ya se explicó en el vídeo anterior. Bien, pues dicho esto, pasemos a analizar ya la regla quinta en primer lugar. En esta no procede detenerse mucho porque prevé un supuesto muy particular y porque no presenta tampoco especial complicación. Se refiere a los casos en que concurre la circunstancia agravante de reincidencia con la cualificación de haber sido condenado el culpable al menos por 3 delitos comprendidos en el mismo título del Código Penal y que sean de la misma naturaleza. En estos casos, prevé la ley, se podrá aplicar la pena superior en un grado. Obsérvese que aquí se trata de la pena superior en grado en toda su extensión, que a diferencia de lo que sucedía en la regla cuarta, no es necesario, por tanto, limitarse a la mitad inferior de ese grado superior. Además, otro aspecto que diferencia a esta regla de la precedente es que aquí esta agravación de la pena tan notable puede darse con la concurrencia de una sola circunstancia agravante. No hacen falta 3 o más agravantes como en el caso anterior. Aunque es verdad que se trata de una circunstancia agravante muy cualificada en los términos ya explicados. 2 precisiones importantes deben hacerse en relación con esta regla quinta del artículo 66.1. La primera, para que pueda aplicarse este supuesto es necesario que no concurra tampoco aquí ninguna atenuante. Si concurriera algún atenuante, habríamos de irnos al supuesto mixto contemplado en la regla séptima y que veremos más adelante. Esta es al menos la interpretación avalada por la Fiscalía General del Estado y la más razonable, habida cuenta de lo discutible que resulta la apreciación de la multirreincidencia desde una perspectiva garantista, más aún para permitir rebasar el límite de la pena base y pasar al grado superior, como sucede en esta regla quinta del artículo 66.1. Segunda precisión relevante. Estamos de nuevo ante una facultad potestativa. El juez no está obligado, por tanto, a aplicar el grado superior, pero puede hacerlo cuando lo considere conveniente. Si no lo considera oportuno, podrá quedarse entonces en el grado base y en concreto en su mitad superior, se entiende, por las mismas razones que comentábamos en relación con la regla anterior vista en el vídeo de la primera parte. La regla sexta no presenta tampoco grandes peculiaridades. Se refiere a los supuestos en los que no concurren ni atenuantes ni agravantes. En estos casos, dice la ley, el juzgador aplicará la pena en la extensión que estime adecuada, es decir, podrá moverse por toda la extensión de la pena. Si bien, precisa el artículo 66.1.6, habrá de atender a tal efecto, es decir, para fijar la pena adecuada al caso concreto, a las circunstancias personales del delincuente y a la menor o mayor gravedad del hecho. En este sentido, en el artículo 72 del Código Penal nos recuerda que los jueces y tribunales deben razonar en la sentencia el grado y extensión concretas de la pena impuesta. Es decir, la imposición de la pena exacta debe ser motivada en sentencia y, como ha subrayado el Tribunal Supremo, tal exigencia de motivación resulta mayor cuanto la pena concreta más se aparta del mínimo previsto en el marco legal. Bien, la regla séptima se refiere a los supuestos mixtos, es decir, aquellos que decíamos en los que concurren simultáneamente circunstancias atenuantes y agravantes. Y en ellos lo que establece el Código Penal que se debe hacer es, primero, valorarse y compensarse racionalmente unas y otras, es decir, las circunstancias
circunstancias atenuantes y las agravantes. Y segundo, una vez hecha esta operación de compensación racional, se debe, primero, si persiste un fundamento cualificado de atenuación, aplicar la pena inferior en un grado. Y segundo, si se mantiene un fundamento cualificado de agravación, aplicar la pena en su mitad superior. Esto quiere decir que una vez hecha la correspondiente valoración y compensación racional de las atenuantes y de las agravantes, como mucho, como límite inferior, se podrá bajar un grado y como límite superior, en ningún caso se podrá superar la mitad superior del grado en el que se está operando. Bien, pues vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos un homicidio consumado, cometido a título de autor y en el que concurren 3 circunstancias atenuantes y un agravante. La agravante en principio compensará a un atenuante, de modo que tras la compensación racional quedarán 2 atenuantes. En tal caso, de acuerdo con lo que establece el tenor literal del artículo 66.1.7, que es el que estamos aplicando, porque estamos ante un supuesto mixto, recuerdo, y dado que si quedan 2 circunstancias atenuantes, cabe considerar que persiste un fundamento cualificado de atenuación, se habrá de aplicar la pena inferior en un grado. Es decir, en nuestro ejemplo, de 5 a 10 años menos un día de prisión. Si por el contrario, tras la compensación quedara solo un atenuante y se tratara de un atenuante normal, es decir, no muy cualificada, dado que no habría un fundamento cualificado de atenuación, que es lo que autoriza, según el artículo 66.1.7, a bajar un grado, la pena a aplicar habría de ser la de la mitad inferior. Ello es del todo lógico, porque si cuando desde un inicio hay solo un atenuante, regla primera, la pena a aplicar debe ser la mitad inferior, lo que no tendría ningún sentido es que quedando un atenuante después de haber compensado, es decir, habiendo inicialmente también agravantes, se pueda llegar en la rebaja más allá de la mitad inferior, es decir, más allá de lo que establece la regla primera para cuando solo hay un atenuante desde el principio y ninguna agravante. Por tanto, en el ejemplo del que estamos partiendo, habría que aplicar la pena de 10 años a 12 años y 6 meses de prisión. En el caso de que tras la compensación quedaran solo agravantes, como también habla aquí el artículo 66.1.7 de la existencia de un fundamento cualificado de agravación a efectos de que se deba aplicar la mitad superior de la pena, habrá que entender lo siguiente. Si quedan 2 o más circunstancias agravantes después de la compensación, se habría de aplicar la mitad superior, pues 2 o más circunstancias cabe considerarlas en efecto un fundamento cualificado de agravación. Utilizando el mismo ejemplo anterior, el del homicidio consumado, cometido a título de autor y concurriendo ahora 3 circunstancias agravantes, una atenuante pena a aplicar sería entonces la correspondiente a la mitad superior, es decir, la de 12 años y 6 meses a 15 años de prisión. Pero si tras la compensación quedara una sola circunstancia agravante y dado que ello no podría considerarse un fundamento cualificado de agravación, la pena podría quedarse en la mitad superior, pero sin que esto fuera obligado y pudiendo también situarse en el punto medio o incluso en la mitad inferior a criterio del juzgador o juzgadora. Es decir, de nuevo, partiendo de nuestro ejemplo, la pena podría abarcar más de 12 años y 6 meses, pero quedarse también, como decía, en el punto medio de 12 años y 6 meses, o incluso situarse en la mitad inferior y ser, por ejemplo, pues una pena exacta de 10 u 11 años de prisión. Por último, la regla octava del artículo 66.1 establece que cuando los jueces o tribunales apliquen la pena inferior en más de un grado, podrán hacerlo en toda su extensión. Es decir, sin tener que dividir necesariamente la pena en mitades y pudiendo recorrer desde el mínimo al máximo legal de la pena. El objetivo de esta regla es evitar que queden tramos de pena intermedios que los jueces no puedan aplicar, lo cual puede originar efectos indeseables. Con un ejemplo. En el caso de un autor de un homicidio consumado, concurriendo una eximente incompleta y un atenuante, el juez, en lo que se refiere a la eximente incompleta, podría elegir, como sabemos, entre bajar la pena en 1 o en 2 grados. Si bien por concurrir una circunstancia atenuante tendría en principio que limitarse en todo caso a la mitad inferior. De esta forma podría optar entre 1. Bajar la pena en 1 grado, siendo esta entonces de 5 a 10 años menos un día, y aquí imponer la mitad inferior, que abarcaría de 5 años a 7 años y 6 meses, o, segunda opción, bajar la pena en 2 grados, lo que nos situaría en una pena de 2 años y 6 meses a 5 años menos un día, y aquí imponer de nuevo la mitad inferior, por existir un atenuante, es decir, la pena de 2 años y 6 meses a 3 años y 9 meses de prisión.
Así las cosas, el juez no podría aplicar nunca el tramo que abarcaría la mitad superior del segundo grado, esto es, la pena de 3 años y 9 meses a 5 años menos un día. Este tramo de la pena resultaría de esta manera una especie de espacio muerto para el juez y así las cosas, al verse obligado, si baja en 2 grados la pena, a optar por la mitad inferior en todo caso y parecerle que esta pena sería demasiado baja para el caso de que se trata, podría acabar viéndose abocado a rebajar la pena en solo 1 grado en vez de en 2. Esta regla pretende evitar, por tanto, esos espacios que decía de pena inutilizables o inaplicables para el juez, flexibilizando y haciendo prescindible la división en mitades en aquellos casos en que el juez pueda elegir entre bajar en 1 o 2 grados, como pasa, por ejemplo, en los supuestos de tentativas o de eximentes incompletas. Pues tiene sentido que quien pueda lo más, pueda lo menos. Es decir, que si el juez puede elegir entre bajar 1 o 2 grados, una vez que está en el segundo grado, pueda elegir entre si impone la mitad inferior o la mitad superior. Bien, pues hasta aquí los criterios de determinación de la pena relativos a las circunstancias genéricas y previstos en el artículo 66 del Código Penal. Espero que os hayan servido de utilidad estas explicaciones. Recordad que en otros vídeos de esta serie, llamada Penal en Vena, podéis consultar otros aspectos de la determinación de la pena o cuestiones muy diversas de derecho penal. Muchas gracias por vuestra atención y hasta otra ocasión.